En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha venido a salvarnos esté con todos ustedes. Hermanos, pues hoy estamos celebrando este acontecimiento tan impresionante que es el vivir, experimentar la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por muchos años, la tradición de nuestra iglesia, iniciamos hoy la Semana Santa, que claro, lo más importante es el jueves, el viernes y el sábado. Por eso hoy iniciamos con esta festividad del Domingo de Ramos. Vamos a ver en la homilía, ¿verdad?, por qué se dice el Domingo de Ramos. Quiero pues pedirle al Señor por todos ustedes, por todos sus familiares, seres queridos. Yo pido al Señor por todas aquellas personas que me han pedido que ore por ellos. Pedir al Señor que tenga piedad, que nos ayude en la economía de nuestro México, de nuestro mundo. Vamos a suplicar al Señor que nos siga dando fuerzas y luz suficiente para vivir esta cuarentena, porque no es nomás encerrarnos por encerrarnos, sino para valorar tantas cosas que cuando andamos por ahí y por allá no nos damos cuenta. Pues que el Señor tenga misericordia. Bien, hermanos, los invito a que le pidamos al Señor que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar solamente hoy la segunda lectura, el Salmo y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre te adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a iniciar, como siempre es la tradición, que este día se lea la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se va a tomar del Evangelio según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a sus acusaciones, que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que lo había entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura,
trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaron diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza, gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Todos de rodillas, por favor. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial que estaba con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrieron, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar la palabra de Dios. Permítanme un momentito. Vamos a reflexionar un poco sobre estas lecturas. Claro, la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero abordarla mejor el Viernes Santo, porque nuevamente se va a leer. Pero hoy quiero, sobre todo, reflexionar sobre esta lectura y lo que es el Domingo de Ramos. Recordemos que en la época de los profetas, quizás un poquito antes, existió lo que se llama la prefiguración, la prefiguración de Jesús. Algunos personajes, algunos acontecimientos que de alguna manera ya hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Pero más claramente los profetas. Claro que todavía no se sabía mucho del Hijo de Dios, porque recordemos,
que Dios quiso que su pueblo creyera en un solo Dios. En el Antiguo Testamento no les pudo hablar de que Dios era una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no hubieran entendido esto. Porque Dios quería que ellos solamente creyeran en un Dios, a diferencia de todos los pueblos que le rodeaban, que era politeísta, que creían en varios dioses. Es pues que Dios les quiere hacer ver esto. Y entonces pues los profetas ya hablaban de Jesús, de la profecía, de las profecías de Jesús. Incluso ya se había hablado antes de cómo Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Es pues ese acontecimiento tan hermoso. A Jesús le conoce ya mucha gente. Para entonces hay mucha gente que le conoce. Hay mucha gente que le ha escuchado, que ha visto sus milagros, que ha visto todo lo que Él ha hecho, y comienzan a creer que Él realmente es el Hijo de Dios. Y por eso, según las profecías, ¿verdad?, Él entra en un burrito a Jerusalén. Lo alaban con palmas. Era una manera de alabar a las grandes personalidades, en especial pues en aquel entonces a los emperadores, ¿verdad?, que así los manifestaban su cariño y su respeto, ¿verdad?, con palmas, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús entra también así en el templo, en Jerusalén. Es pues que lo alaban, le gritan: Hosana, Hijo de David, lo reconocen pues, sin saber pues, ¿verdad?, esos hombres que en unos cuantos días ellos mismos les iban a decir que crucificaran a Jesús. Qué increíble, hermanos. Muchos de esas personas que lo alabaron al entrar a Jerusalén, después instigados por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, etcétera, por su instigación el pueblo cambia de volada. En un día lo alaban, lo bendicen, y otro día lo quieren matar, lo quieren crucificar. Esta es una enseñanza muy fuerte, hermanos. Como muchas veces así también somos nosotros. Le pedimos, estamos con Él, vamos a misa, prendemos la velita de cada mes, al primer día de cada mes la velita de la providencia, traemos un escapulario, traemos rosario, y después, ¿qué es lo que sucede? Nos olvidamos de Dios, comenzamos a insultar al vecino, al amigo, al párroco, nos comenzamos a alejar de Él. Y de una manera o de otra estamos gritando: suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Qué débil es nuestro corazón. A veces qué cambiantes somos. A veces qué volubles somos. Que cualquier cosa nos hace alejarnos de Dios. Por eso, hermanos, que este día, ¿verdad?, este domingo, realmente y toda la vida, alabemos a nuestro Dios. Digámosle de corazón quién Él es para nosotros. Y quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Generalmente la tradición en nuestra iglesia es que las palmas que se bendicen este domingo, ustedes las pongan atrás de sus puertas. ¿Para qué o por qué, hermanos? La tradición nos dice que es para que Dios nos defienda. Hermanos, entendamos, ya estamos en el 2020 y seguimos creyendo en muchas supersticiones. Esa palma no te va a proteger de nada. El demonio hace cuanto desgraciadamente lo dejemos hacer. Aquí en el mismo templo, ante la presencia de Jesucristo, aquí está en el templo fregándonos, distrayéndonos, haciéndonos dormir, ¿verdad?, etcétera. Esa palma nos sirve más que para que te recuerde que tú has alabado al Señor, que tú lo reconoces como Hijo de Dios, que lo reconoces como tu único Salvador. Y así tantas cosas, hermanos.
tantas cosas que hemos escuchado, ¿verdad? Algunas cosas se dicen y se hacen con fe. Por ahí escuché un mensaje de unos hermanos nuestros ortodoxos, que a uno de ellos le pidió la Virgen que hiciera algo, no me acuerdo ahorita, que pusieran algo en su puerta. Lo podemos hacer, hermanos, pero eso no va a detener el coronavirus, no lo va a detener. ¿Qué es lo que va a detener al coronavirus? Que creamos que esos signos me van a hacer recordar que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el Misericordioso. Para eso sirven los signos en nuestra vida, en nuestro corazón. Un escapulario es simplemente una tela. El escapulario solamente trae una figurita de nuestra madre. No te va a salvar un escapulario. ¿Qué es lo que te va a salvar? Que ese escapulario te hace recordar que tenemos una madre que nos ama, una madre que jamás nos va a abandonar. Para eso sirven los signos en nuestra iglesia. Me acuerdo, creo que mi padre de chico me contaba que un sacerdote fue a Roma y que una viejita del pueblo le pidió a ese padre que le trajera una astillita de la cruz de Cristo. Se fue el padre a Roma, regresó el padre y cuando ya estaba aquí se acordó que no le había traído la astillita a la viejita. Se le había olvidado. Qué raro, ¿verdad? Que nosotros los curas se nos olviden las cosas, ¿verdad? Especialmente como llovería. Y entonces el padre, qué pena, sí, es cuento, los padres nunca mienten. El padre se lo olvidó. ¿Y qué dijo? Cuando llegó la viejita a pedirle, padre, la astillita de la cruz que le pedí. El padre se metió y agarró una astillita de una mesa y se la dio, ¿verdad?, el padre a la viejita. La viejita lo creyó lo que el padre le había dado. Se fue a su casa. Y así me lo contó mi padre, que se le apareció el diablo. Y la viejita ahí, ¿qué hizo? Fue rápido por la astillita de la cruz, supuestamente la astillita de la cruz, y le dijo, esta es la astilla de la cruz donde Jesús murió y donde Dios te venció. ¡Fuera! Y que le contesta el diablo, óigalo bien, no me retiro por esa astillita. Esa astillita no vale nada. Me retiro por tu fe que has tenido en esa astillita. Es por eso, hermanos, que hay que creer en Dios, en Él, y que todos los signos me tienen que ayudar. La velita de cada mes, la velita de la providencia, me tiene que ayudar a saber que Jesús está conmigo, que Dios está conmigo y no nos va a abandonar jamás, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro México, en nuestro mundo. Se habla tanto de la economía que se va a venir abajo, quién sabe qué tanto vamos a vivir. Por eso tenemos a nuestro Dios. Por eso tenemos que creer más que nunca en este Dios, en ese Dios que fue alabado y bendecido en este Domingo de Ramos y también en la entrada a Jerusalén. Hoy para siempre, hermanos, tenemos que agarrarnos de ese Dios misericordioso, que ese Dios que quiso morir, quiso dar la vida, como dice San Juan, quiso dar la vida por nosotros. Ánimo, hermanos, que este Domingo de Ramos nos ayude mucho a entender esto. Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Bien, pues solamente 2 puntitos, ¿verdad?, quiero subrayar de esta primera lectura. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a su prerrogativa de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y sabemos que semejantes no en el pecado, sino en todo lo demás. Esto es algo increíble. Esto es algo para siempre darle gracias a Dios, hermanos.
Jesús muy bien desde el cielo, con un chasquido, nos hubiera salvado. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios creó este universo tan impresionante de la nada, con su sola voz, por eso es tan importante escuchar su palabra, porque solamente dijo Dios y se hizo, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios y se hizo, y vio Dios que era bueno. Siendo tan poderoso nos hubiera salvado, pero en ese plan que solamente Él sabe el por qué y el para qué, se hizo hombre. ¿Cómo va a ser posible que todo un Dios haya hecho como hombre? Menos en el pecado. Es el poder de Dios, hermanos. Ese mismo poder, Dios nos quiere salvar de este coronavirus y de tantos virus más y de tanta cosa que estamos viviendo. Él lo puede, hermanos. Pero el demonio se ensaña pensando solamente en lo malo, en todas esas noticias de muertes. Sí, claro, no dudamos de todo eso. Pero nuestro corazón no está puesto en lo malo, sino en lo bueno de Dios, sino en su misericordia. Por eso hay que voltear tanto a ver a Dios, hermanos, y dejar un poquito este triste mundo. Pues bien, se anonadó. ¿Qué significa esa palabra? Anonadó. Significa se hizo nada. Se hizo nada. Ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a entender, hermanos. Nos ayude a entender esto tan impresionante, que es el que Jesús se haya hecho nada. Esto es increíble. Siendo Dios, todo un Dios, se hizo nada, es decir, se hizo hombre, igual que nosotros, tuvo hambre. Hemos escuchado en la palabra de Dios cómo Jesús tuvo hambre en el desierto. Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia es ese: y Jesús lloró. ¿Por quién llora? Por su amigo Lázaro, que había muerto. Jesús tuvo sed. El pasaje con la samaritana. Jesús se enojó. ¡Ah, caray! ¿Cómo que se enojó? Claro que Jesús se enojó. Hay varias partes en el Evangelio. No cuando entró al templo, no tomó un látigo y lo sacó a fregadazos. No les dijo: a ver, los de las palomitas, sálganse. Ay, los del dinerito, guarden su dinerito y sálganse del templo. No, se enojó, se hizo hombre. No se enojó cuando esos discípulos detuvieron a los niños para que no se acercaran a él. Se enojó. No cuando le mandaron decir, ¿verdad?, que se callara. No dijo: dígale a ese zorro. Qué expresión. Dígale a ese zorro que se calle. Jesús hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Para que experimentemos que no estamos solos, que Dios padeció igual que nosotros, que Dios está con nosotros y jamás Dios nos va a abandonar, más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo. Qué impresionante, hermanos, como una cosa tan pequeña, como esa cosa tan pequeña ha cambiado el mundo. ¿Y de qué manera? Pues así es Dios, hermanos. Que Dios nos está hablando, entendámoslo. No seamos necios y tercos. Dios nos está hablando. ¿Cuántas cosas tan buenas estamos encontrando a través de la cuarentena? Si otros se desesperan, ¿verdad? ¿Cuánta cosa no vemos, verdad, en las redes sociales de chistoretes, verdad? Pero es Dios que nos está deteniendo, hermanos. Nos está deteniendo para que nos demos cuenta del gran poder de Dios, de la gran misericordia de Dios. Una vez un hermano muy querido, Salvador Gómez, un día nos platicaba que en Guatemala 2 jovencillos, 16, 15 años, sacaron el coche de sus papás sin prender el coche. Sacaron el coche sin que los papás escucharan. Poquito lejos, prendieron el coche. Y como buenos jóvenes, pues andaban en las calles de Guatemala, pues felices de la vida.
con el radio, claro, a todo lo que daba, la música a todo lo que daba. Y dice, y es verdad, esto no es un choro mareador, esto es de la noticia de hace, claro, le estoy hablando hace quizás 30 años de eso. Y entonces el hermano Salvador nos decía que iban los chavos muy felices y a dar vuelta en una esquina que atropellan a una persona. Y claro, como jóvenes inmaduros, ¿qué es lo que quisieron hacer? Lo que quisieron hacer es huir, porque si se detenían, iban a tener problemas con la policía, con sus padres, con la familia de la persona que habían atropellado. Y como buenos adolescentes, huyeron. No tuvieron el valor de enfrentarse a lo que habían hecho. Huyeron. Un policía, después de muchas cuadras, los detuvo a los jovencitos. Al bajar los muchachos, se dieron cuenta, ¿verdad?, que la persona que habían atropellado se había atorado abajo del coche. Cuando se bajaron se dieron cuenta cómo desgraciaron a la persona, cómo la desbarataron. Hace muchos años, como 20 años, a mí me tocó ya ver una persona así en el periférico, a la altura de Valle Dorado. Una persona que solamente, ¿verdad?, se veían ropa y pedazos de intestinos y de piel y de un brazo, una pierna. Impresionante. Y entonces el hermano Salvador nos dijo esto, que se los paso al costo. Por favor, detengamos nuestra vida. Detengamos nuestra vida. Porque si no, así como estos jóvenes que solamente vieron pedazos de persona a lo largo de todas esas cuadras, así también si nosotros no sabemos detener nuestra vida, al voltear vamos a ver pedazos de familia, de esposo, pedazos de esposa, de hijos, de amigos, de iglesia, de sacerdotes, de feligresía. Tenemos que detener nuestra vida. Y como no queremos detenerla, pues Dios permite que un ser tan pequeñito nos haya detenido. Por eso en tu casa, reflexiona más. No estés como león rugiente viendo a quién devorar, sino reflexiona. Reflexiona en todo lo que estás viviendo, en todo lo que estamos viviendo. Dios es misericordioso, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso hay que detener nuestras vidas de vez en cuando. No ser como esos jóvenes inmaduros. Tenemos que detenernos para enfrentarnos a todo lo que hemos hecho, aunque a veces hay cosas durísimas que hemos hecho en la vida, pero es bueno detenernos. Y junto con esto está la segunda parte de esta primera lectura que dice: al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Qué es esa toda rodilla? Toda rodilla, hermanos, es la violencia, es los asesinatos, es el coronavirus, es tantas cosas que se tienen que doblar, tienen que ponerse de rodillas ante Dios. Todo pecado, toda maldad, el alcoholismo, las broncas en tu casa. Es el momento que tenemos que creer en Jesús, que ante Él todos se arrodillan. Para Él no hay nadie poderoso más que Él. Pero hay que creerlo, hermanos. Para eso, todo esto que vamos a vivir en Semana Santa. Por eso esta celebración del Domingo de Ramos, que tenemos que creer en ese Dios que todo mundo se tiene que arrodillar. Quiero también platicarles algo muy bonito. Cuando estuve en el seminario, gracias a Dios, fueron años muy bellos para mí, duros, pero muy bellos. Había una persona que creo que era una de las dueñas, de los dueños de un laboratorio ahí en Satélite. Y entonces resulta que esta persona muy caritativamente, si alguno de los seminaristas o de los padres
necesitábamos una radiografía, ella nos las hacía gratis. Y bueno, a mí en el seminario algún tiempo estuve encargado de la enfermería, al fin que estudié medicina veterinaria. Ay, perdón. Y entonces era el encargado de la enfermería. Y entonces llevaba a los muchachos. Y mientras estaban los muchachos en la radiografía, esta mujer, algo joven, me decía con mucha amargura que tenía muchos problemas con su esposo, que le dolía muchas cosas que le hacían, llegaba borracho, no me acuerdo si la golpeaba, pero el chiste es de que llegaba borracho, gritándole, insultándole, etc. El seminario de Tlalnepantla en un tiempo se pasó a Cuautitlán. En ese tiempo, 3 años, dejamos de ir a ese laboratorio, a ese hospital. Y ya cuando volvimos a regresar a Los Remedios, pues en un momento dado que se necesitó llevar a un seminarista a que le tomaran una radiografía, la llevé. Y entonces la vi muy diferente, feliz de la vida. Esa carita que tenía siempre de amargura, de tristeza, cambió y denotaba una gran alegría. Y entonces hasta le pregunté, oye, ¿y por qué ahora esa cara tan alegre? Y me contó que le habían regalado un libro que se llamaba Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Así lo decía. Y me decía que había aprendido eso, que cuando estuviera peleando con su esposo, si el esposo, ¿verdad?, llegaba borracho, insultando, etcétera, que en su interior, en su corazón, con fe, repitiera Jesús, 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 Jesús. Y dice, ¿verdad?, que eso le hizo cambiar mucho y que incluso su esposo cambió. No es solamente repetir, por lo que nos dice esta primera lectura. No es por repetir Jesús, Jesús, Jesús. Hay que hacerlo creyendo en lo que estás diciendo, porque nuestra iglesia no es de magia. Por eso la iglesia no acepta ni lecturas de cartas, ¿verdad?, ni horóscopos, ni cartitas, ¿verdad?, en cadena, ni amuletos, ni calzoncitos rojos, todo eso que siempre les digo. Es fe, hermanos. Y esta mujer lo hizo en fe. Cada vez que su marido llegaba a insultarle borracho, comenzaba en su interior, Jesús, Jesús, Jesús. Y ella dice que poco a poco su marido iba cambiando. Incluso, ¿verdad?, dice que se sentaba, o se iba de la casa, o se iba a su cuarto tranquilamente. Hermanos, qué hermosa enseñanza de Dios. Cree en Dios. Cuando estés ante esta situación parecida o peor, en tu interior comienza a repetir Jesús, Jesús en tu interior, pero creyendo en Dios, creyendo en Él. Ánimo, hermanos. Vivamos esta Semana Santa, sí, cierto, desde su corazón, en su corazón, en su casa. Gracias a Dios que contamos con muchos lugares donde podemos vivir las misas de jueves, viernes, ¿verdad?, y sábado, o incluso, claro, por supuesto, domingo de resurrección. Les invito, hermanos, acerquémonos de corazón, que este tiempo nos ayude a detenernos. Valora a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas. Ten esa valentía de detenerte, hermanos. ¿Por cuántos años la has regado? Detente. Porque Dios es ese Dios misericordioso que jamás te va a abandonar. Lo veíamos el otro día en misa con Abraham. Dios, ¿verdad?, siempre ha cumplido. Jamás se le ha olvidado el compromiso, la alianza que hizo con Abraham, que al mismo tiempo la ha hecho con nosotros. ¿Cuál es esa alianza? Que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Su pueblo.
Dios no está interesado tanto en tu pecado. Le interesa porque estás sufriendo a lo tonto, porque teniéndolo todo, andamos con tontería y media. Creamos en ese Dios. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, pidámosle a esa mujer que creyó en algo imposible, como fue el creer que iba a ser la madre del Salvador. Pues oremos, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude. Creo que es bueno, mis hermanos, que en este día tan especial, Domingo de Ramos, hagamos un acto de fe. Renovemos nuestro ser de católicos. Renovemos, óiganlo, nuestro ser de hijos de Dios. Esto es impresionante. No somos cualquier cosa, hermanos, entendámosle. El objetivo del amor de Dios somos cada uno de nosotros. Eso es impresionante. Dios jamás te va a dejar de amar, hagas lo que hagas, hayas hecho la tarugada que hayas hecho, jamás Dios te va a abandonar. Pero Dios pide un cambio, pide una transformación. Por eso les invito a que renovemos nuestro ser de católicos de esta manera. Les quiero preguntar, contéstenle a Dios, a mí no, contéstenle a Él desde el corazón, desde dentro de ustedes, para que realmente, ¿verdad?, de corazón alabemos a nuestro Dios. Les pregunto, ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras? ¿Renuncias, hermano, al pecado, oílo, para que puedas vivir en la libertad de hijo de Dios? ¿Renuncias, oílo, hermano, renuncias a toda clase de supersticiones y amuletos? Renuncia a esto, hermano. No te va a pasar nada, nada te va a pasar, nada. Más que vas a comenzar a disfrutar del amor de Dios, de la seguridad de que Dios está contigo y que jamás va a permitir algo que te pueda dañar y todavía peor, que te condenes. Jamás Dios lo va a hacer. Ahora fíjense en estas preguntas más importantes. ¿Tú crees que Dios Padre te ama así como eres? ¿Tú crees que el Hijo de Dios se hizo hombre a través de nuestra madre, que padeció, que fue golpeado, que fue crucificado, que murió y resucitó para que tú vivas la salvación? ¿Tú crees, hermano, que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida? ¿Tú crees, hermano, que por el bautismo Dios nos ha hecho sus hijos? ¿Tú crees, hermano, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida futura? Si es así desde tu corazón, repite: esta es nuestra fe, esta es la fe que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, pues muchas gracias por tu plan de permitir a tu Hijo Jesús haberse hecho hombre como nosotros, menos en el pecado, aunque Él tomó la condición de pecador para que los pecados quedaran en la cruz crucificados. Gracias por este plan de que Jesús se hizo hombre por nosotros. Gracias, Padre, porque Él quiso dar la vida por nosotros y la dio para salvarnos. Padre, ahora permítenos experimentar esa salvación en todo lo que estamos viviendo en estos momentos, en nuestro mundo, en nuestro México, en nuestras colonias, en nuestras familias. Ayúdanos a encontrar tantos valores en estos momentos que tenemos que estar en casa. Ayúdanos, buen Dios. Madrecita, Virgen de los Remedios, remedia este problemón que estamos viviendo.
Somos tus hijos, mamá, que tanto amas tú. Por eso, a pesar de nuestra condición de pecado, de nuestra debilidad, ayúdanos, Madre, sobre todo a tu arquidiócesis de Tlalnepantla, a nuestro obispo José Antonio, a sus obispos auxiliares, a todos nosotros los padres, los vicarios, a todos mis hermanos seminaristas, religiosas, catequistas, catequistos, a todos, mamá, ten piedad de los ancianos, de los jovencitos, de los que ya en nuestra diócesis se han contagiado de este virus. Y ayúdanos, mamá, para que Dios nos libre a todos de este mal tan espantoso. Ayúdanos, buen Dios. Ten piedad de nuestras familias, donde se encuentren, donde estén, sobre todo a mis familiares que están en esos países de tanto riesgo de este virus. Ten piedad de todos mis amigos, nuestros familiares, nuestras instituciones. Ten piedad de nosotros, buen Dios. Solo ante ti se puede doblar toda rodilla. Ayúdanos, Señor. Mira a todas estas personas enfermas, personas que han muerto, como nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Ernesto y tantos otros familiares y amigos que han muerto. Ayúdanos, buen Dios. Bendice a todos mis amigos donde se encuentren, Señor. Todos mis amigos que he conocido desde niño. Ten piedad de toda mi familia, sobre todo aquellos que están muy enfermos, que se encuentran con mucho miedo, con mucho temor. Apiádate de nosotros, Señor. Apiádate de nuestro Papa. Qué impresionante Papa tenemos, Señor. Ilumínale, Señor. Llénale de tu amor, de ti, Señor. Gracias, Señor. Vamos a continuar con nuestra Eucaristía.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu Hijo nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. De rodillas, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Que todo mal se dobla ante ti, Señor. Que todo pecado se dobla ante ti, que toda maldad, que toda tentación se dobla ante ti, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias por salvarnos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sálvanos, Señor. Ten piedad de nosotros. Cúbrenos con tu sangre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y levántanos, Señor. Gracias, buen Dios. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Seamos tu muerte, amamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate, Señor, de todos nuestros familiares que ya murieron, mis familiares, nuestros familiares, de nuestros amigos que ya murieron, sacerdotes, seminaristas, parientes, amigos que ya murieron. Ten piedad de ellos y de sus seres queridos, de sus familias. Ten misericordia de todos nosotros
de nuestras familias, de nuestra parroquia, de nuestro México, de nuestro mundo. Ten piedad, Señor. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en amistad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unámonos en un solo corazón desde ahí, desde sus casas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos nuestros males, especialmente de este virus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pidámosle al Señor que traiga la paz a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestros hermanos que se encuentran en situaciones muy difíciles, es decir, los que están en las cárceles, los que están en los hospitales, los que están sufriendo de una u otra manera en estos momentos. Pidámosle al Señor que nos traiga que nos dé su paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús, al único que tenemos que doblegar toda rodilla, al único que le tenemos que creer que Él lo puede todo, que para Él no hay nada imposible. Por eso, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres tú en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pidamos pues, hermanos, para que el Señor venga a nosotros de una manera espiritual. Qué lástima que no lo podemos recibir, bueno, que no lo pueden recibir al Señor sacramentalmente, ¿va? Pero sí pueden recibirlo de una manera espiritual. Por eso crean, hermanos, que Dios se hace presente en el momento que ustedes abren su corazón a Dios. Señor, pues quiero suplicarte por tantos hermanos, miles de hermanos que no pueden ir a misa por estas reglas higiénicas que nos han pedido que las vivamos. Pero ven a mis hermanos, desciende a sus corazones, desciende a sus familias, bendícelos ahí donde se encuentran. Jesús entra a sus corazones, sacando de sus corazones todo lo malo, todo el pecado, toda la maldad, todo lo que no es tuyo, sácalo de esos corazones. Y gracias, Señor, porque cada vez que abrimos nuestro corazón a ti, tú haces algo muy bello en nuestro interior. Transfórmanos, cámbianos. Yo que tanto lo necesito, Señor. Ven a nosotros, ven a mis hermanos, ven a mi familia, ven a todos mis seres queridos, Señor. Ten piedad de ellos. Y te doy las gracias, Señor, por un amigo que ayer iba a ser asaltado, que a lo mejor hasta lo hubieran podido matar. Qué tremendo tu poder y tu salvación para esos dos jovencillos, Sebastián y Ricardo. Gracias por ese milagro, Señor. Bendice a esta familia. Síguelos protegiendo, Señor, a toda la familia de estos hermanos. Gracias por tantos milagros que escuchamos en la calle, en todas partes. Gracias por tu poder, Señor. Que todo esto negativo no oculte, no aplaste lo bueno que tú haces. Ayúdanos, buen Dios, y ven a nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. De pie, hermanos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, la Iglesia Católica, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría, nos podemos quedar en su paz. Demos gracias a Dios. Pues hermanos, más que nunca, tomémonos de la mano de nuestra Madre. Ella que cuidó a su Hijo por tantísimos años, pues hoy que nos cuide a nosotros. Vamos a decirle a nuestra Madre, la Virgen de los Remedios. Aquí tenemos esta imagen hermosísima de nuestra Madre. Digámosle pues a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias. Buen domingo. Hermanos, quiero decirles que para las celebraciones del jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Ahí en la descripción, hasta abajo, podrán encontrar los horarios, o sea, el link para ver los horarios y para vivir estas celebraciones del jueves, viernes y sábado. Y también ahí mismo encontrarán el Evangelio de cada día, no nomás
de jueves, viernes y sábado, sino todos los días, ¿verdad? Se pueden ustedes leer esos evangelios. Otra cosa que les agradezco enormemente, voy a poner la alcancía allá atrásito, ¿verdad? Y van a seguir estando abierto el templo, para que si alguien me podría ayudar con una monedita, ahí en la alcancía se lo voy a agradecer. Y quiero agradecerle a la hermana Dalia y a otras personas que tomaron la iniciativa para que ustedes me ayudaran. Gracias por la ayuda que recibí el viernes. Muchas gracias y disculpen, ¿verdad? De cualquier cosa que les haya hecho. Pero gracias por este dinero. A mí me ayuda muchísimo, hermanos, porque saben pues sí hay algunas ceremonias, ¿verdad?, los sábados, pero pues no es mucho, ¿verdad? Mi ayuda más fuerte era el domingo, pero como no hay misas, pues no estoy recibiendo esta ayuda. Por eso les agradezco todo ese dinero, lo valoro mucho y le pido a Dios que les dé el 100 por 1. Quizás algunos no me puedan dar económicamente, pero qué hermoso, caramba, sus oraciones. Eso es lo que más necesitamos, orar. Oren por mí, hermanos, necesito mucho de su oración. Mil gracias.